Un saludo para todos nuestros hermanos, Dios les bendiga, a todos también nuestros oyentes por concedernos también esta oportunidad de encontrarnos para seguir revisando estas lecciones del libro Fundamentos de la Fe Cristiana, material perteneciente a nuestra editora Árbol de la Vida. Estamos revisando el tomo número 3 y ya estamos en la lección número 11. El tema de esta lección es el proceso de redención, parte 3. Salvos del pecado y purificados de los pecados. Alabado sea el Señor. ¿Qué tal si antes de continuar nos acercamos al Señor juntos para pedir que Él nos acompañe, no solo para hablar, para compartir, sino también estar prestos para oír estas palabras? Amén. Señor, te damos muchas gracias. Nosotros te alabamos una vez más por permitirnos estar juntos para recibir estas palabras. Señor, creemos que usted sigue insistiendo de forjar toda su naturaleza hacia adentro de nosotros. Por eso queremos cooperar contigo, renunciando a lo que somos y estando dispuestos a recibir tu palabra con un corazón sencillo. Señor, habla para nosotros. Convierte tus palabras en nuestro corazón, espíritu y vida. Señor, socórrenos a través de tu hablar. Hemos comprendido tu plan, tu propósito y queremos cooperar contigo. Para esto es necesario que nos concedas espíritu de sabiduría y de revelación para poder acompañarte, expresarte, representarte en nuestro vivir, en nuestro andar. Bendice a todos nuestros hermanos, cada matrimonio, cada familia reunida en este momento para oír y compartir estas lecciones. Señor, contamos con tu gracia y con tu misericordia. Gracias, Señor Jesús. Amén. La palabra de Dios escrita, la cual es la Biblia, da mucha atención, especial atención al asunto del pecado. Por tanto, debemos comprender en ella la diferencia que existe entre el pecado y los pecados. Solo entonces, solo así, tendremos claridad con respecto a la obra redentora de Cristo y su eficacia. Los primeros 8 capítulos del libro de Romanos nos muestran una clara distinción entre el pecado y los pecados. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5, versículo 11, solo se menciona la palabra pecado en pecados en plural. Y desde el capítulo 5, versículo 12, hasta el final del capítulo 8, lo que encontraremos es la palabra pecado en singular. Entonces, estimados oyentes, el libro de Romanos nos muestra que el hombre comete pecado ante Dios, pero a partir del capítulo 5, versículo 12, se nos revela qué tipo de persona es el hombre ante Dios, a saber, un pecador. Por tanto, podemos asegurar que el pecado es un poder que impulsa al hombre a cometer actos pecaminosos y que los pecados son actos individuales, incluso específicos, que cometemos exteriormente con diferentes formas y características. Estos degradan al hombre y ofenden a Dios. Los pecados tienen que ver con la conducta y la Biblia nos muestra que estos necesitan ser perdonados. Por favor, leamos Mateo capítulo 26, versículo 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada, es decir, por todos es derramada
para remisión, para perdón de los pecados. Hechos capítulo 2 versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos capítulo 10 versículo 43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Estos pasajes que acabamos de leer revelan que los pecados, es decir, los hechos, deben ser perdonados. Vimos en Mateo 26-28, Hechos capítulo 2 versículo 38 y Hechos capítulo 10 versículo 43. Los pecados entonces tienen que ver con la conducta y estos deben ser perdonados, mientras que el pecado, que es aquello que nos incita a cometer actos pecaminosos, de esto necesitamos liberación, de esto necesitamos ser liberados. Romanos capítulo 6 versículo 18 y el versículo 22. Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Podemos entonces asegurar que el pecado es lo que somos y pecados son lo que hacemos. Concluimos entonces, estimados oyentes, que no somos pecadores tanto por acción, por hechos, sino más bien por constitución. La Biblia nos revela que el pecado está en nosotros, es decir, en nuestros miembros, mientras que los pecados están en la conducta. El pecado es una ley en nuestros miembros y los pecados son transgresiones que cometemos. Los pecados entonces están relacionados con la justificación, mientras que el pecado, es decir, la naturaleza, el poder, la ley, está relacionada con la santificación. En sentido figurado, el pecado es el árbol y los pecados son los frutos del árbol. Frente a todo esto podemos preguntarnos, ¿quién es entonces pecador? Según Romanos capítulo 5, versículo 19, todos. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos, es decir, todos los hombres, fueron constituidos pecadores. Entiéndase la palabra, constituidos pecadores. Todos nacimos en Adán. No nos convertimos en pecadores porque pecamos, no, pecamos porque nacemos siendo pecadores. Aún después de haber sido perdonados por Dios, aún así seguimos siendo pecadores. En una de sus últimas cartas, el apóstol Pablo, donde se supone que había alcanzado cierta madurez, cierta experiencia espiritual, él pudo decir en 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y en 1 de Juan capítulo 1 versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. La palabra de Dios en Romanos capítulo 3 nos muestra los diferentes tipos de pecados cometidos por el hombre. Estos revelan, o esto debe revelarnos, que el hombre sencillamente es un pecador.
ya que Romanos 3 nos muestra una serie de tipos de pecados. El hombre no comete un solo tipo de pecado, sino que innumerables faltas, pecados, hechos. Entonces queda demostrado a través de la Escritura, especialmente en Romanos capítulo 3, todo este capítulo, que el hombre sencillamente es un pecador. Leamos entonces Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice, por cuanto todos pecaron. Allí no queda excluido nadie, todos nosotros. Usted, querido oyente, usted inclusive, apreciado hermano, yo, estamos incluidos acá. Todos pecamos, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Apreciados hermanos, estimados oyentes, frente a toda esta verdad, y no solo verdad, sino realidad, el hombre necesita tres cosas. A saber, primero, salvación. Segundo, perdón. Tercero, liberación. Romanos 6:23, con relación a la salvación que el hombre necesita, dice lo siguiente: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sabe cuál es el salario de haber pecado? La muerte. Pero el regalo, la dádiva, el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sin embargo, incluso después de haber sido salvo, el problema relacionado al pecado y a los pecados aún se encuentran en el hombre, se encuentran en nosotros. Así que cuando sucumbimos al pecado, es decir, al poder de éste, y cometemos acciones, hechos pecaminosos, estos acarrean culpa y condenación. Nuestros pecados hacen separación entre nosotros y Dios. Esto lo revela la Biblia claramente. Esto entonces nos inquieta, incomoda al creyente, lo acosa y lo persigue, para que entonces haya paz en la conciencia del creyente y el hombre pueda acercarse a Dios. Debe tomar un solo camino, a saber, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Alabado sea el Señor Jesucristo. Esto nos proporciona paz en nuestra conciencia, restablece nuestra comunión con el Señor, porque hay una sangre que fue derramada, dispuesta para nosotros las 24 horas del día, los 365 días del año, dispuesta para nosotros. Solo debemos acercarnos con un corazón contrito, creyendo en la eficacia de esta sangre derramada. Alabado sea el Señor Jesús. No obstante, incluso, estimados oyentes, amados hermanos, si los muchos pecados son perdonados por Dios y el problema del pecado, es decir, de la naturaleza, continúa, los muchos pecados, es decir, las acciones continuarán surgiendo y el problema de la culpa continuará. Por eso, después de haber sido perdonados nuestros pecados, Dios procederá a liberarnos del pecado. Nosotros hoy agradecemos al Señor el haber sido perdonados,
pero debemos comprender que el plan de Dios es completo y Dios quedará satisfecho no solo por habernos perdonado, por habernos salvado, sino por habernos liberado del pecado, es decir, de la naturaleza, del poder, de la ley del pecado que mora en nosotros. Después de ser cristianos durante muchos años, nos dimos cuenta de que lo que realmente nos entristece no son las muchas cosas negativas, sino el pecado en sí. No son malas las cosas que hacemos, sino nuestra propia persona. Hay una inclinación natural en nosotros que anhela el pecado y nos obliga y nos impulsa a pecar. La razón por la que pecamos es que hay una ley dentro de nosotros. Esto lo podemos ver con claridad en Romanos capítulo 7, versículo 21, donde el mismo apóstol Pablo dijo: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. El versículo 23, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Puesto que la salvación de Dios para el pecador es completa, Él necesita liberarlo, Él necesita librarlo de los muchos pecados y también del pecado en sí, es decir, de la propia naturaleza, del propio poder del pecado. Dios al principio nos muestra los pecados individuales, es decir, nuestras acciones, pero finalmente Él nos mostrará nuestra persona. Al principio nosotros clamamos por perdón, por paz, pero cometemos varios pecados. Pero después de un tiempo comprenderemos que necesitamos no solo ser perdonados, sino liberados, porque somos pecadores. ¿Cómo tratar entonces con los aspectos del pecado? Es importante que notemos que la Biblia nos enseña que el pecado está en tres lugares. Primero, delante de Dios, según Isaías capítulo 59, versículos 1 y 2, donde dice que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero que nuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y Dios, y nuestros pecados han hecho ocultar de nosotros su rostro para oír. Otro lugar donde el pecado está en nuestra conciencia. Hebreo capítulo 9, versículo 14 dice: cuanto más la sangre preciosa de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Tercero, en nuestra carne, Romanos capítulo 7, versículo 17, dice: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Versículo 18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Estos pasajes nos muestran de que el pecado está delante del Señor, está también en nuestra conciencia y está también en nuestra carne. Si no tenemos clara estos tres asuntos y no podemos hacer distinción entre ellos, no tendremos claridad acerca del problema del pecado. Cuando pecamos, primero hay un registro de pecados ante Dios. Lo segundo es que el conocimiento del pecado está en nuestra conciencia. Aunque hay un registro del pecado ante Dios, mientras no tomemos conciencia de él, aún podremos alegrarnos como si nada
hubiere pasado, es decir, seguiremos conduciéndonos como si nada indebido o no hubiésemos cometido ninguna falta ante Dios. Pero una vez que tome conciencia o que tomemos conciencia del pecado o de la falta cometida, el pecado que está ante Dios, entonces también entrará en nuestra conciencia. La conciencia, queridos hermanos, queridos oyentes, es como una ventana. La luz de Dios resplandece en nuestro interior a través de la ventana de nuestra conciencia. Cada vez que la luz de Dios brilla, nos sentimos incómodos y sabemos que hicimos algo mal. La conciencia se alimenta del conocimiento. Un ejemplo, suponga que usted cometió una infracción al estacionar su vehículo en un lugar prohibido. Usted, por el desconocimiento, está tranquilo creyendo que no cometió ninguna falta o ninguna infracción, hasta que alguien le notifica la infracción que cometió. A partir de ese momento, usted perdió la paz hasta que el problema sea resuelto. La conciencia actúa de esa manera. Mientras desconocemos los pecados cometidos, seguimos tranquilos. Cuando tomamos conciencia de cierta actitud es pecado, nuestra conciencia empieza a acusarnos y perdemos la tranquilidad. Por tanto, sin conocimiento, nosotros ignoramos nuestros pecados e incluso podemos sentirnos en paz. Pero tan pronto como tengamos el conocimiento y nos demos cuenta del punto de vista de Dios sobre sus actos, nuestra conciencia no dejará de incomodarnos. Aún tenemos el tercer aspecto del pecado. Este no solo está ante Dios y no solo está en nuestra conciencia, sino que también está en nuestra carne, como lo vimos en Romanos capítulo 7 y el capítulo 8. El pecado está en la carne del hombre, habita en nosotros y tiene el poder de forzarnos, de obligarnos a pecar. Este nos incita a pecar. Esto es lo que la Biblia llama pecado en la carne. Si usted nunca se resistió al pecado, todavía no sintió su poder. Es como la corriente de un río. Usted no sentirá la fuerza cuando se deje llevar por él, pero apenas intente ir contra la corriente del río, allí sentirá su fuerza. El pecado en la carne nos incita y nos obliga constantemente a pecar, pero solo cuando despertamos para lidiar con él, nos damos cuenta de que no tenemos recursos para ellos en nosotros mismos y el problema del pecado en la carne parece sin solución. Alabado sea el Señor. Necesitamos ver que cuando Dios nos salvó, Él trató con los tres aspectos del pecado. El pecado en la carne, en nuestro ser interior, ¿verdad? Tratando por la cruz y la crucifixión del viejo hombre, según Romanos capítulo 6, versículo 6, con respecto a los pecados ante Él y en nuestra conciencia. Debemos arrepentirnos y confesarnos para recibir el perdón de Dios, basado en la sangre derramada por el Señor Jesús en la cruz. Esta sangre lava los registros de los pecados ante Dios y en la conciencia, lo cual nos hace actos de nuevo para servir al Señor, liberados del pecado. Solo después de ser salvo, el pecador puede ser purificado y liberado del pecado. El Señor Jesús, como Hijo de Dios, tiene la vida divina en Él. Cuando el hombre o cuando le recibimos como Salvador, la vida divina entró en nosotros como un poder y este poder nos capacita para resistir al pecado,
De esta manera quedamos libres de su poder y disfrutamos de la verdadera libertad. Juan capítulo 8, versículo 36. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La verdad es Cristo como la realidad de las cosas divinas. Dado que Cristo es la corporificación de Dios, Él es la realidad de lo que Dios es. Esa realidad que es el elemento divino dispensado a nosotros y concretado por nosotros, nos libera de la esclavitud del pecado mediante la vida divina. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos, incluso después de haber asegurado y reconocido que el pecado estaba en él, en su carne, él pudo exultar, él pudo alabar al Señor al decir: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, porque yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pero ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque hay una ley del Espíritu de vida en Cristo que me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cuando recibimos al Señor Jesús, la vida de Dios entró en nosotros y nuestro espíritu fue vivificado, pues la justicia de Dios se cumplió. Así que hoy tenemos acceso a otra ley, la ley del Espíritu de vida que vence la ley del pecado y de la muerte en nuestra carne. Esta ley en nuestro espíritu nos libera del poder del pecado. Alabado sea el Señor Jesucristo. Dios le bendiga, queridos hermanos. Ahora queremos proceder a leer para ustedes algunas preguntas y ustedes puedan desarrollarlas para enriquecer y para ganar un poco más de lo que hemos compartido. Pregunta número 1. ¿Cuál es la diferencia entre el pecado y los pecados? ¿Cómo podemos resolver el problema de los pecados y el pecado? ¿Cuáles son los 3 aspectos del pecado? ¿Cómo tratamos con los pecados delante de Dios y en la conciencia? ¿De qué manera fuimos liberados del pecado? Pregunta número 6. ¿Por qué el pecado ya no se enseñoreará de nosotros? Dios les bendiga, apreciados hermanos. La paz del Señor sea con todos ustedes. Amén.